Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del tema 6 de medio compartido, de acceso al medio compartido. Bueno, concretamente vamos a ver hoy el segundo caso práctico de puesta en tecnología, en realidad, en despliegue de lo que sería un caso práctico de lo que hemos visto. Y concretamente vamos a ver el estándar Wi-Fi o la tecnología Wi-Fi. ¿Os acordáis que estaba estandarizado en el IE Cubo, en el grupo 802.11 y bueno, pues ha pasado a través de varios estándares. Actualmente en los hogares pues ya es habitual tener lo que sería el Wi-Fi AC, el 802.11ac, aunque ya se está empezando a desplegar lo que sería el AX, que también se le llama el Wi-Fi 6. Bueno, vamos a hablar de todas formas de las últimas tecnologías y de las tecnologías de acceso al medio que más se han utilizado en los distintos estándares. Pero en primer lugar vamos a definir dos modos de funcionamiento de Wi-Fi. Os aviso que en este tema hay muchos acrónimos y muchos conceptos. Entonces lo que os sugiero es que os vayáis apuntando en un papel cada uno de esos acrónimos, porque si no uno se pierde luego fácilmente cuando lo estudia. Y luego, bueno, pues obviamente pues hay que memorizarlos y entenderlos. O sea que ya os lo aviso. El primer acrónimo es el modo BSS de funcionamiento de Wi-Fi, que es el modo también llamado infraestructura, donde lo que tenemos es un punto de acceso que lo que hace es da acceso inalámbrico a lo que serían los clientes o también llamado STAs, las estaciones. El punto de acceso es el dispositivo que hace pues como de portal con el resto de la red típicamente cableada, y lo que hace es reenvía las tramas de la red cableada a la red inalámbrica y viceversa. Esto sería el modo infraestructura, donde tengo un punto de acceso y unos clientes que se comunican entre sí, pero a través del punto de acceso, y se comunican también con la red cableada a través del punto de acceso. Luego estaría el modo ad hoc, el modo IBSS, donde lo único que tengo son estaciones que se comunican sin ningún punto de acceso. Entonces tendría bueno, pues una serie de clientes Wi-Fi, una serie de dispositivos, de estaciones STAs Wi-Fi, donde para una ocasión concreta pues, se comunican entre ellas, sin necesidad de que haya ningún punto de acceso. Eso es lo que sea el modo ad hoc o el modo IBSS. Y los dos modos pues, son soportados por el estándar de Wi-Fi de 802.11. Aquí tenéis un ejemplo bueno, en este caso a esa red cableada también tiene su nombre, se le llama Distribution System o DS. Tenemos conectado dos puntos de acceso y cada punto de acceso lo que hace es establecer su propia red, que en este caso se llama BSS, es el Basic Service Set. En esta de la izquierda, en este BSS de la izquierda, bueno, pues tenemos una estación con su adaptador inalámbrico, y luego tenemos una estación distinta a la derecha, que es otro Basic Service Set con otra estación y su adaptador inalámbrico. Al conjunto de múltiples celdas o células Wi-Fi se le llama ESS o Extended Service Set. ¿Dónde se sitúa Wi-Fi dentro de lo que sería la pila de protocolos? Veis aquí a la izquierda donde está situado, tenemos la capa física y tenemos la capa de enlace, que a su vez se divide en dos, en lo que sería la capa MAC y la capa LLC. Y es ahí, en esa capa, en esas dos capas, donde se sitúa Wi-Fi, el 802.11. Es como Ethernet, también se situaba en estas dos capas inferiores, y por encima pues típicamente tengo una capa de red que suele ser IP, una capa de transporte TCP y de ahí para arriba. La capa física, la veis aquí, a su vez se divide en tres capas, ¿no? Hay lo que se llama la capa PMD, el PMD que significa Physical Media Dependent, que son cada uno de los sistemas de transmisión a nivel físico.
Pues por ejemplo, pues si transmito a nivel físico por infrarrojos o transmito por espectro ensanchado o transmito por OFDM o espectro ensanchado por salto de frecuencia. Bueno, son los distintos medios físicos con los que yo puedo transmitir, en este caso inalámbricamente, y todos ellos serían Wi-Fi. Lo que pasa es que, como digo, bueno, pues puedo acceder al medio con distintos medios físicos. Luego estaría lo que sería la PLCP, que es la capa de convergencia que se llama, que lo que hace es adaptar cada una de estas PMDs, PMDs distintas, pues las adapta a la capa superior, que es la capa MAC. Dentro de la capa de enlace que sería la siguiente, tenemos dos: la capa MAC, que es la que acabo de mencionar, que es la capa de control de acceso al medio y controla, bueno, pues establece cuál es el protocolo de acceder al medio, la emisión de ACKs y por ejemplo, la encriptación. Y luego por encima de la capa MAC tengo la capa de control lógico del enlace, donde, bueno, pues se preparan todos los servicios de transporte que ofrece la capa superior. Esto sería básicamente lo que compondría el 802.11 y lo que se define en ese estándar. Vamos con la capa MAC, que es donde están pues, los protocolos de acceso al medio que son de nuestro interés en este tema. La capa MAC está basada en un protocolo de acceso al medio por colisión, por contienda, de tipo CSMA-CA, que concretamente recibe el nombre de DCF en el estándar, y DCF es el acrónimo de Distributed Coordination Function, función de coordinación distribuida. Y lo que utiliza, bueno, pues es algo que se llama MACA y que básicamente es el estilo que ya hablábamos, es la versión que ya hablábamos del CSMA-CA, donde se utiliza RTS y CTS, que luego recordaremos para evitar el problema del nodo oculto. Y eso es el protocolo de acceso al medio. Además utiliza esta MAC, como digo, utiliza además unos reconocimientos de que se ha enviado correctamente y que se ha recibido correctamente las tramas, y si no se reciben, pues se provocan retransmisiones de esas tramas. Utiliza también algo que se llama NAV, que es el acrónimo de Network Allocation Vector, que es una especie como de detección virtual de portadora, y básicamente con este NAV lo que hacen es que todos los nodos que están escuchando saben cuándo vuelve a quedar libre el canal, y en función de eso, bueno, intentan otra vez o por primera vez la transmisión de sus paquetes. Se implementa fragmentación y reensamblado de datos. Hay veces donde es conveniente fragmentar los datos y reensamblarlos luego a la llegada, y eso es algo que también tiene la capa MAC. Y luego también se puede conceder prioridad a tramas mediante lo que sería el espaciado entre esas tramas, dejando espacio para otras tramas más prioritarias. También veremos esto un poquito más adelante. El CSMA-CA. Bueno, pues el CSMA-CA es el acceso al medio por detección de colisiones, y básicamente lo tenéis aquí a la derecha en este esquema. Vamos a revisar cómo lo hace Wi-Fi. Veamos, tenemos una estación emisora A, una estación receptora B y un segundo emisor que quiere enviar sus tramas, que lo vamos a llamar C. Entonces, imaginemos que A desea enviarle una trama a B, y entonces lo que hace es que detecta que el canal está libre. Y entonces, aún así, espera un tiempo que se llama DIFS, que significa DCF, que a su vez significaba Distributed Coordination Function, y el IFS significa Interframe Spacing. Entonces espera ese tiempo de IFS, que puede estar pues, en torno a los 50 milisegundos, para comenzar a transmitir. Entonces empieza a transmitir esa capa de datos, y cuando ha acabado, pues lo que hace es espera a que el receptor B le envíe una CK. Ese es el protocolo. ¿Cuánto tiempo espera escuchar? Pues espera otro intervalo de tiempo que se llama EESIFS, de Short Interframe Spacing.
En un segundo emisor, veamos ahora, también desea enviar una trama D y lo intenta hacer cuando está oyendo que A pues, también está emitiendo. Entonces, lo que hace, como digo, es que C escucha el canal y ve que está ocupado y entonces espera a que acabe la transacción. Cuando A acaba la transacción, C detecta que el canal está libre y entonces a partir de ese momento, bueno, ve que se envía la CK y entonces a partir de que ve la CK espera otra vez un tiempo DIFS. Cuando acaba el DIFS, C no transmite inmediatamente, sino lo que hace es que ejecuta una especie un backoff que se llama, que es como una cuenta hacia atrás. En el backoff se determina, es una ventana que se determina aleatoriamente dentro de un intervalo CW, o sea, no siempre es el mismo tiempo de backoff, sino que hay un intervalo CW de tiempo y aleatoriamente se escoge dentro de ese intervalo un determinado valor para hacer esa cuenta atrás. De forma que lo que se hace es que se reduce la probabilidad de colisión con otras estaciones que también están esperando transmitir. Durante ese tiempo de backoff, C de todas formas sigue escuchando el canal y si detecta que alguna estación transmite, inmediatamente congela su contador de tiempo hacia atrás y lo vuelve a activar una vez que haya cesado la actividad. Si no es así y ve que el canal sigue libre, pues espera a que se acabe la ventana CW, la ventana de backoff, y entonces comienza a transmitir a su vez. Este es el algoritmo que utiliza Wi-Fi de CSMA-CA, pues con esos intervalos DIFS, intervalo SIFS, las ACKs y lo que sería el algoritmo de backoff con su correspondiente ventana. Os recuerdo el tema de la estación oculta. El problema de la estación oculta ocurre cuando yo tengo tres estaciones, bueno, o más, pero típicamente imaginemos que tenemos tres estaciones. La estación A se comunica con la B y la C se comunica o tiene cobertura con la B, pero en cambio la A y la C no se escuchan, están fuera de rango. Entonces, si A quiere transmitir una trama a B, pues si detecta que el medio está libre, la transmite, pero mientras A está transmitiendo puede ocurrir que CL quiera enviar una trama B y detectar que el medio está libre, pues no capta la emisión de A y entonces se meta a transmitir. En cuyo caso lo que ocurre es que se produce una colisión en la intersección de cobertura de ambos, que sería en B, por lo que no se recibe ninguna de las dos tramas. Entonces esto se solucionaba, si recordáis, utilizando unas tramas especiales, RTS y CTS, donde A, antes de transmitir la trama, lo que hace es que le envía a B un RTS diciendo, oye, quiero transmitirte pues, una trama de tantos bytes. Y entonces B lo que hace es que le responde a A con otra trama, que en este caso es una trama CTS de Clear to Send, donde es, ok, envíame esa trama que quieres enviarme, ¿no? Y C a todo esto pues no se entera del RTS que le ha mandado a B, porque está, como hemos dicho, fuera de su cobertura, pero sí se entera del CTS, sí que le llega el CTS. Y entonces dice ostras, no puedo transmitir en un periodo equivalente a los 500 bytes que quiere transmitir A, porque está claro que A quiere transmitir porque lo he captado. Entonces, bueno, pues A le envía la trama B y B la recibe y le envía pues finalmente una CK de confirmación. Esta es la forma de solucionar el problema del nodo oculto, de la estación oculta. También Wi-Fi da la posibilidad de soportar calidad de servicio. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues con un sistema de acceso al canal enhanced, mejorado, que es parecido al DCF, que recordáis que es la función de coordinación distribuida, pero lo que hace es que añade categorías de acceso. Concretamente añade 4 categorías de acceso. ¿Cómo se implementa eso? ¿Cómo esas categorías de acceso proveen calidad de servicio? Pues de la siguiente forma. Por un lado, el SIFS sigue siendo el SIFS. Acordaros que el SIFS era el Short Interframe Spacing. Vamos hacia atrás y lo vemos. El SIFS era ese tiempo donde una vez que ha terminado la estación de transmitir, se pone a escuchar el ACK de la estación receptora. Por otro lado, el DIFS,
que acordaros que era el acrónimo del DCF, Interframe Spacing. Bueno, pues este DIFS, que era este tiempo de aquí, que es también este tiempo de aquí, pues ahora se enriquece añadiendo lo que sería esas categorías de acceso, y entonces ya no se le llama DIFS, sino AIFS. El A viene de Arbitration IFS. De forma que cuanto más prioritaria es la categoría, cuanto la haces más prioritaria, pues lo que se hace es que el AIFS o el antiguo DIFS, se hace más corto. Con lo cual, al hacerse más corto, accede al canal antes, con más probabilidad que otros que tienen un AC más pequeño. Aún así no es un tema determinista. Ese es el segundo mecanismo bueno, realmente es el primero, porque el SIFS sigue siendo el mismo. Y luego también se modifica la ventana de contienda. Acordaros que la ventana de contienda, la ventana de back-off, era esa cuenta atrás que una estación empezaba a hacer desde que intentaba transmitir y oía que el canal estaba ocupado. Entonces, bueno, pues la ventana de contienda, que antes era aleatoria entre 0 y W sub k o WK, pues ahora ese valor de WK también depende de la categoría de acceso. De forma que si la categoría de acceso es más prioritaria, ese rango, ese intervalo entre 0 y W sub k es más corto, o el W sub k es más corto, con lo cual se opta, o en general se accede al canal antes. Entonces ya habéis visto cómo realmente el AC me deriva un AIFS y me deriva una ventana de acceso que hacen que dependan de AC y por lo tanto se provee la calidad de servicio, o lo que es lo mismo, se provee la posibilidad de transmitir las tramas pues sin más retardos o con menos retardos. En hecho 02.11e, en el estándar se definieron las clases AC. Entonces, bueno, pues aquí lo tenéis, la categoría, pues el ACBK, el ACBE, el ACBI, el ACVO, donde se define para cada uno de ellos pues la ventana de contienda, un valor mínimo y un valor máximo, y se le asigna un AIFSN, también distinto para cada una de esas categorías. Entonces, en cada estación lo que hay es 4 colas internas para las 4 categorías, y cada una de esas colas se maneja por separado para asegurar que cada una de ellas pues sigue sus correspondientes valores de CW y de AIFSN. En caso de que haya una colisión, en lugar de descartar las dos tramas que colisionan, bueno, pues solo se descarta la menos prioritaria, la que tiene un AC más bajo, y se transmite la que tiene el AC más alto. Esta es la forma, repito, que tiene 802.11 de proveer calidad de servicio. Otro aspecto muy importante que tiene Wi-Fi, que conviene que entendamos, es lo que se llama el Rate Adaptation. Y lo que hace el Rate Adaptation es hacer uso del número MCS. MCS significa Modulation and Coding Scheme. Entonces, lo que hace el estándar es, tenemos distintas posibilidades de modular la señal a la hora de transmitirla, y lo que hago es le pongo un numerito a cada una de esas formas de modulación. Y a medida que la modulación es más compleja o que tiene más eficiencia espectral, pues el numerito va aumentando. Pero obviamente eso, bueno, pues tiene un efecto en la velocidad de transmisión, ¿no? Entonces, esto es lo que sería el MCS. Entonces, ¿cómo se utiliza el MCS para el Rate Adaptation? Bueno, pues lo que se hace es, se cambia dinámicamente ese tipo de modulación para intentar que la VER no caiga. Imaginemos que ocurre cualquier problema, pues que si me construyen una pared que no existía antes entre los dos nodos, o que empieza a llover y entonces pues la propagación es peor. El caso es que en un momento determinado la VER baja. Entonces, bueno, pues lo que se hace es se cambia de modulación para bajar la velocidad del enlace, pero al pasar a una modulación, estaríamos por ejemplo aquí, entonces se ve que la VER baja, lo que hago es tiro para arriba una modulación menos sofisticada que va a bajar la velocidad, pero por el contrario, al ser una modulación más robusta, con mayor radiación señal al ruido, pues se vuelve otra vez a la VER que teníamos. Entonces imaginemos que inicialmente pues estábamos funcionando imaginemos que el umbral es 10 a la menos 3. O sea, yo tengo que situarme en tasas de errores mejores que estas.
y estoy funcionando con, por ejemplo, esta QAM de 256 pues a 8 megabits por segundo. Si ese evento que digo que puede ocurrir de repente pues hace que la VER empeore, pues me movería por esta curva hacia atrás. La relación señal-ruido, repito que lo que ocurre es que disminuye, pues por lo que sea, pues porque aumenta el ruido, porque la señal disminuye. El caso es que me voy aquí hacia arriba, entonces llega un momento en que voy a cruzar el umbral de calidad mínima de 10 a la menos 3. Bueno, pues cuando eso ocurre, el sistema inmediatamente cambia el tipo de modulación, se viene al siguiente tipo de modulación, que sería este, por ejemplo, sería una QAM de 16, ya no de 256, entonces inmediatamente ya estoy en mi nueva relación señal-ruido, pero fijaros que estoy en la VER otra vez buena. ¿Que sigo teniendo una degradación porque, por ejemplo, sigue aumentando el ruido? Pues me empezaré a mover por esta curva hacia arriba. Cuando llegue otra vez a la VER umbral, mi sistema inmediatamente va a reducir el numerito, el MCS, y se va a ir a trabajar a otro punto de la curva, en este caso con una BPSK, que es una modulación amplitud binaria sencillota. Y claro, pues obviamente he pasado de 8 megabits a 4 y de 4 a 1 megabit. Estoy en 1 megabit, pero con una tasa de error admisible. Y bueno, pues es donde operaría y bueno, pues tendría ya margen. Con lo cual, fijaros que yo soy capaz de admitir unas degradaciones, pues por ejemplo, de todo este rango, hago un intercambio de degradación de SNR, digamos, hago un intercambio con lo que sería un tipo de modulación. ¿Que quiero volver a recuperar la tasa de error? Bueno, pues cambio la modulación según los MCS. Entonces eso ocurre cuando estamos trabajando en Wi-Fi en nuestras casas. Bueno, pues hay veces donde vemos que bueno, tenemos cobertura, tenemos señal, pero de alguna forma nuestra velocidad es inferior a la que teníamos antes, y esto es porque el sistema automáticamente ha reducido el MCS, igual ha empezado a funcionar en otro punto donde, bueno, pues mantengo la tasa de errores, pero mi velocidad es más baja. Esto es el sistema de Rate Adaptation basado en los numeritos de MCS. Tenéis el ejemplo de cómo se va moviendo la modulación y que os he puesto yo antes. Hay otros dos recursos importantes para mejorar prestaciones dentro de Wi-Fi, que es lo que es el TXOP y el block ACK. El TXOP viene de Transmit Opportunity, y básicamente si una determinada estación recibe un TXOP, pues básicamente lo que hace es que, en primer lugar, lo retiene durante un tiempo también determinado, y lo que significa es que puede transmitir en el canal sin ningún tipo de contienda. Entonces aquí vemos, en este caso vemos cómo funciona. Tenemos un TXOP limit, donde directamente yo puedo enviar paquetes, recibir ACKs, paquetes, recibir ACKs, paquetes, ACKs, paquetes, ACKs, sin ninguna necesidad de tener que entrar en el algoritmo de contienda que os he comentado antes. Cuando acaba ese TXOP limit, bueno, pues ya se funciona en régimen normal, y esa estación, si quiere transmitir, pues tiene que acomodarse al algoritmo que decíamos antes de contienda en Wi-Fi. ¿Qué es el block ACK? Block ACK es otro mecanismo que lo que permite es confirmar varias tramas agregadas con un solo ACK. Sería, por ejemplo, este caso de aquí. Mi estación empieza a transmitir, y lo que yo hago es que transmito los 4 bloques de datos sin necesidad de, para cada uno de ellos, tener un ACK. Entonces veis que yo soy capaz de transmitir estos 4 datos en muchísimo menos tiempo de que si yo lo tuviera que transmitir con ACKs intermedios. Entonces, bueno, pues son otros dos mecanismos, repito, importantes en Wi-Fi, que permiten para determinados casos pues mejorar las prestaciones. Os decía al principio que el estándar 802.11 pues ha evolucionado mucho, empezando en el año 97 con el primer estándar. En el 99 salió el 802.11b, que permitía la operación en 2,4 GHz hasta una tasa binario. Ojo, que no es la velocidad real, es la tasa binaria en principio la que se intenta enviar, pero que luego, debido a
a todos los mecanismos que hemos visto de contiendas, colisiones, etcétera, pues esa tasa, la capacidad realmente del canal es mucho menor. Y bueno, pues en 2,4 pues se utilizó la primera forma de modulación por secuencia directa de espectro expandido. También se sacó en el 99 el 802.11a, que ya permitía una frecuencia en torno a 5 GHz y llegaba hasta 54 megabits por segundo utilizando una modulación OFDM. En el 2003 salió el G, que la modificación fundamental fue añadir también en 2,4 GHz, permitir no solamente de espectro expandido por secuencia directa, sino también modulación OFDM. En el 2005 salió el E, donde ya por primera vez se añadió los protocolos de calidad de servicio que hemos visto. En el 2009 salió el N, donde se añadían ya sofisticaciones como MIMO, canales más anchos, agregaciones de tramas, y con todo ello pues se podía llegar a una tasa binaria máxima de 600 megabits. En el 2014 finalmente salió el AC, que lo que hace es pues añadir todavía más sofisticaciones a los distintos puntos del estándar y logrando llegar hasta 1,3 gigabits por segundo. Actualmente estamos, como os decía al principio, en el estándar, en la versión AX, 802AX, que a veces se le llama Wi-Fi 6, donde ya, pues se utilizan, por ejemplo, una modulación densa, espectralmente densa, con 1024 niveles de QAM. Se hace un acceso al medio que ya tiene en cuenta que se utiliza una modulación OFDM. Supongo que sabéis lo que es el OFDM. Si no, pues no tiene sentido que os lo cuente ahora, ya os lo explicarán en alguna otra asignatura, pero básicamente es una modulación ortogonal en frecuencia. Lo que yo hago es tener muchísimas portadoras de frecuencias, cientos de portadoras de frecuencias sin ningún tipo de guarda entre ellas, pero no se interfieren porque son ortogonales entre sí. Entonces, fijaros, por ejemplo, la naranja pues no interfiere con nada en su máximo y precisamente lo que hace es que los máximos de las otras están en los puntos donde las otras portadoras son cero, donde pasan por cero. O sea, yo pongo mi máximo de portadora en los nodos del resto de las portadoras. Entonces eso hace que sean ortogonales entre sí, que no se interfieran entre ellas. Entonces agrego un montón de portadoras, toda mi información la meto entre todas esas portadoras y eso es lo que se llama Orthogonal Frequency Division Multiplexing. ¿Vale? La multiplexación por división en frecuencia ortogonal. Se utiliza una señalización de canal pues mucho más robusta y eficiente. Se utilizan hasta 8 streams espaciales, o sea, la estación no emite solamente, digamos, una ni dos streams, sino que emite hasta 8 streams. Y entonces, pues eso hace que sea pues mucho más robusto frente a interferencias y siguen soportando los dos canales de 2,4 y 5 GHz. Entonces, todo ello pues provoca que haya un aumento de velocidad, pero ojo, no siempre, cuando se puede. ¿Cuáles son las razones de ese aumento de velocidad concreto? Bueno, pues el hecho de que aumenta, por ejemplo, la modulación del AC, que tenía 256 QAM a 1024 QAM, con lo cual si realmente puedo operar, los MCS me lo permiten operar en 1024 QAM, pues el throughput pues se multiplica por 1,25 veces el ratio entre 1024 y 256. Pero claro, por otro lado, al estar las constelaciones mucho más juntas, en 1024, pues es más susceptible al ruido, de forma que realmente este aumento de throughput pues solamente se da pues en distancias muy cortas, típicamente pues dentro de la habitación. Por otro lado, también aumenta el tiempo de símbolo y se establecen 3 intervalos de guarda. Aumenta también el número de portadoras en OFDM. Este número que os decía aquí pues pasa de AC de 234 a casi 1000 portadoras, 980, y eso pues provee una ganancia pues del 10% de velocidad.
Y como os decía antes, pues los 8 streams espaciales son pues el doble concretamente de lo que tenía C, con lo cual, bueno, pues también es una mejora sustancial. Aquí tenéis una gráfica donde lo que hago es veo el throughput en función, bueno, pues de distintas, en función de la distancia, las ganancias de throughput comparado a X con el Wi-Fi AC. Y bueno, pues veis cómo, bueno, pues en el caso del uplink, pues puedo llegar a tener hasta 3 veces la velocidad del AC, aunque quizá, bueno, pues lo realista pueda estar entre 2 y 3 veces de mejora, mientras que en el downlink, en lo que sería descarga, bueno, pues puedo estar en torno a 1 y 1,5 veces, con lo cual realmente en el downlink, que quizás es donde más importa a veces para descargar de internet, información y tal, bueno, pues ahí no hay tanta mejora. En fin, esta es, como digo, el último estándar donde estamos. Está todavía en implementación y habrá que ver realmente el valor que tiene esto para los usuarios finales. Muy bien, pues con esto damos por terminada la lección o el tema de Wi-Fi. Queda un vídeo de ejemplo donde veremos el bus CAN o la tecnología CAN de comunicaciones, que implementa otro método de acceso al medio curioso e importante, y lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os esté yendo muy bien el parón de clases cara a cara, que aprovechéis estos tiempos de trabajo personal y que el coronavirus, sobre todo, que os esté respetando a vosotros y a vuestras familias. Un saludo a todos.